a esta primera parte del día 5 en la serie de charlas del marco del segundo Congreso Preinternado. Mi nombre es Daniela Montesinos, directora local del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, CEPAIS de Asosen UNL. Esta mañana seré su anfitriona en compañía de Heidi Cruz, quien es subdirectora de CEPAIS en Asosen UNL. Bienvenida, Heidi. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. En primer lugar, dándoles nuevamente la bienvenida y agradeciendo su participación en esta mañana. Esperamos de todo corazón que disfruten el día de hoy y que sea netamente aprendizaje, iniciando en primer lugar con la ponencia del tema hemorragia obstétrica, que se encuentra a cargo del doctor César Palacios, quien es docente de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Loja y especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenido, doctor. Sin más que añadir, podemos dar inicio a su presentación. Bueno, buenos días con todos y todas. En realidad, felicitándolas a todos ustedes porque van a comenzar una nueva etapa de su formación profesional, que es la de entrar al internado y prácticamente a poner en conocimiento todo lo teórico que ustedes han venido desarrollando durante estos años de estudio. Hoy el tema que vamos a conversar es un tema muy importante dentro de la obstetricia. Está considerado como una emergencia obstétrica la hemorragia en sí, y dentro del Ministerio de Salud está catalogado como la clave roja, en la cual debemos estar preparados para actuar en un caso de emergencia. Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si está bien ahí? Sí, doctor, se logra observar muy bien. Perfecto, ya. Bien, aquí tenemos algunos puntos importantes a recordar. Que a corto plazo una cantidad extraordinaria de sangre, al menos 600 ml en minuto, fluye a través del espacio intervelloso. Esto es en una mujer embarazada. Este enorme flujo circula a través de las arterias espirales y debemos recordar que aproximadamente en una mujer embarazada existen 120 arterias espirales. Por lo tanto, ya pueden darse cuenta ustedes la cantidad de flujo que circula a través de esta unidad materno-fetal. Estos vasos, lo importante es que estos vasos no tienen capa muscular debido a su remodelación por trofoblastos, lo que crea un sistema de baja presión. Con la separación de la placenta, estos vasos se separan en forma súbita del sitio de implantación y la hemostasia se logra primero mediante la contracción del miometrio, que comprime esta tremenda cantidad de vasos relativamente grandes. Después de la compresión se produce la coagulación y la obliteración de la luz vascular. Este principio fisiopatológico debemos tenerlo presente en la mujer en el momento del parto o en el momento de alumbramiento a través de la cesárea. Si después del parto el miometrio se contrae en forma enérgica, es poco probable que ocurra una hemorragia fatal en el sitio de implantación de la placenta. Por lo tanto, para coartar la hemorragia debemos tener una contracción del miometrio. Es importante además destacar que un sistema de coagulación intacto no es necesario para la hemostasia posparto, a menos que haya laceraciones en el útero, laceraciones en el canal del parto o en el periné. Sin embargo, al mismo tiempo, la atonía uterina puede causar una hemorragia fatal después de la coagulación. Entonces, importante diferenciar si la hemorragia obstétrica es por causa de atonía uterina o por causa de laceración del canal del parto. Si es por causa de atonía uterina, los factores de coagulación no influyen mucho, influye más la contracción del miometrio. Si es de hemorragia en el canal del parto o laceración del cervix o laceración del periné, en cambio, la contracción del miometrio no influye mucho en coartar esta hemorragia. Aquí tenemos cuánto la mujer pierde en el momento del parto, en el parto por cesárea y en la paciente que se realiza una histerectomía por cesárea. Por ejemplo, en un parto vaginal, la pérdida puede ir desde 10 ml hasta 60, 70 ml. ¿Sí? Sin embargo,
cuando como máximo puede llegar hasta 500 ml en un parto vaginal normal. En un parto por cesárea se considera una pérdida normal máximo hasta 500.000 ml. En cambio, en una histerectomía post cesárea, la hemorragia puede ir hasta 1.000 a 1.500 ml. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Si una paciente está en una labor de parto, va a perder sangre. Pero si una paciente la sometemos a cesárea, va a perder más sangre. Y si a esa paciente la sometemos a una histerectomía post cesárea, por supuesto que la pérdida de sangre va a ser mucho más y por lo tanto debemos estar preparados, midiendo la volemia y sobre todo preparados en recuperar esa pérdida que va a tener la paciente. ¿Cómo calculamos el volumen sanguíneo en ausencia de embarazo? Talla en pulgadas por 50 más peso en libras por 25 dividido para 2. Esto aproximadamente nos va a dar el volumen sanguíneo. El volumen de sangre en presencia de embarazo, el aumento promedio es del 30 al 60% del volumen calculado en una paciente no embarazada. Por lo tanto, en una paciente embarazada va a tener más volemia, más líquido, ¿no es cierto? Esta volemia va a aumentar a lo largo de la edad gestacional y alcanza una meseta alrededor de las 34 semanas aproximadamente. Por lo general, es más grande cuando el hematocrito está en límites normales, bajos. Es decir, mientras la paciente esté con un hematocrito bajo, va a tener más cantidad de volemia. En cambio, cuando el hematocrito está en límites más altos, la volemia es menor. El aumento promedio es de 40 a 80% en embarazo múltiple. Esto es importante también conocer como un factor de riesgo en pacientes que tengan embarazo gemelar, por ejemplo. El aumento promedio es menor en caso de preeclampsia y los volúmenes varían en promedio inverso a la gravedad. Caso especial, las pacientes preeclámpticas, y no se diga las pacientes eclámpticas, que hay que tener en consideración la cantidad de líquidos que vamos a colocar, porque esta paciente fácilmente nos puede llevar a un edema agudo de pulmón y sobre todo si es que no controlamos bien la volemia. Y el índice, buenos días, del volumen urinario. El volumen sanguíneo posparto en caso de hemorragia grave, hay que suponer el regreso agudo del volumen total. Sin embargo, después de reanimación con líquidos, la hipervolemia del embarazo no se puede restaurar después del parto. ¿Cuáles son las causas principales o los factores de riesgo para que las pacientes se vuelvan vulnerables y tener nosotros en cuenta el momento de atender el parto? Por ejemplo, paciente que tenga una placenta anormal, placenta previa, por ejemplo, placenta de inserción baja, paciente que tenga antecedente de desprendimiento placentario, placenta adherida de una forma mórbida, embarazo ectópico, la mole datidiforme. El embarazo ectópico, la mole datidiforme y la amenaza de aborto son las principales causas de hemorragia durante el primer trimestre de embarazo. Las laceraciones o las lesiones del canal del parto, como por ejemplo una episiotomía, una laceración del periné, el uso de forceps o la entrega, la realización de cesárea, la realización de histerectomía, la ruptura uterina, útero que tenga una cicatriz previa, la alta paridad, la hiperestimulación, llámese con oxitocina o prostaglandinas, trabajo de parto obstruido, manipulación intrauterina, rotación con forceps, parto en podálica, parto sin nalgas. Estos son factores de riesgo que van a lesionar el canal del parto y por lo tanto debemos estar prevenidos que esta paciente va a tener complicaciones hemorrágicas. Factores obstétricos, paciente que es obesa, hemorragia postparto en el embarazo anterior, embarazo precoz y parto prematuro, también son factores que predisponen a una hemorragia postparto. El síndrome septicémico y la preeclampsia y la eclampsia. Por lo tanto, ustedes ya en el control prenatal ya pueden advertir a esa paciente que
vaya a un centro de alta especialidad porque posiblemente una de las complicaciones sea la hemorragia. ¿Cuáles son pacientes vulnerables también? Aquellas que tengan insuficiencia renal, pacientes de tamaño pequeño, y las complicaciones que nos ocasiona hemorragia obstétrica. Tenemos la atonía uterina. Sobre todo, ¿en qué pacientes vamos a pensar que nos va a hacer atonía uterina? En aquella paciente que tenga un útero distendido, por ejemplo, por feto macrosómico, fetos múltiples, paciente que tenga un polidramnios, y esto nos podemos dar fácilmente cuenta en el control prenatal. Distensión por coágulos, obviamente una vez que ha salido de la placenta y ese útero se ha distendido por los coágulos, nos va a hacer atonía uterina. Inducción del trabajo de parto, la anestesia o analgesia con agentes halogenados, ventajosamente ya no se utiliza mucho estos agentes halogenados. Sin embargo, si es que ustedes hablen con el anestesiólogo, si es que está utilizando estos agentes halogenados, nos puede ser atonía uterina. Hay cierto tipo de analgesia que puede producir hipotensión, por ejemplo, el uso de tramal o los derivados, anomalías durante el trabajo de parto, un trabajo de parto precipitado, un trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto aumentado, la corioamnionitis, atonía uterina en el embarazo previo, paciente primípara o paciente multiparañosa sobre todo. Tengan cuidado que esa paciente, más aún si están utilizando citóxicos, que puede ocasionar una atonía uterina. Los defectos de coagulación intensifican otras causas, como por ejemplo transfusiones masivas, desprendimiento de placenta, el síndrome septicémico, síndrome de preeclampsia grave, el hígado graso, el paciente que esté recibiendo tratamientos anticoagulantes, enfermedades congénitas, problemas de embolia de líquido amniótico, retención prolongada del feto muerto, aborto inducido con solución salina. Todas estas son las causas que nos pueden predisponer a que la paciente nos realice una hemorragia posparto. Tengan la bondad, estoy en una conferencia, me esperan, ya les llamo. ¿Cuáles son las principales causas que ocasionan hemorragia obstétrica? Tenemos la placenta retenida, aproximadamente un porcentaje hasta del 5%. La atonía uterina, del 20 al 25%. Laceración del canal del parto, acretismo placentario, más o menos 15%. Desprendimiento de placenta normoinserta y trastornos de coagulación. Estas son las principales causas de hemorragia obstétrica. A la hemorragia la vamos a clasificar hemorragia antes del parto, durante la labor del parto y hemorragia posparto. La hemorragia antes del parto, generalmente tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, acretismo placentario. Hemorragia en la labor de parto, desgarros por dilatación cervical, várices a nivel del canal del parto y ruptura de la vasa previa. Y la hemorragia postparto tenemos la atonía uterina, la laceración del canal del parto. Una característica engañosa de la hemorragia postparto es el hecho de que el pulso y la presión arterial no sufran alteraciones más que moderadas hasta que se pierdan grandes cantidades de sangre. Es una hemorragia engañosa, digo yo, porque la paciente aparentemente no sangra mucho y se nos está chocando. La paciente, vemos que la presión y el pulso no cambian mucho en relación a la cantidad de sangrado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Es decir, pacientes que sangran poco y el pulso y la presión va a estar completamente alterada. La atonía uterina, la sangre del sitio de implantación puede escapar a la vagina mediante el mecanismo de desprendimiento Duncan de separación de la placenta. Esto es importante que ustedes cuando tengan el alumbramiento placentario, reconocer estos dos tipos de desprendimiento, el mecanismo Duncan y el mecanismo Schultz. El mecanismo Duncan, el sitio o la sangre del sitio de implantación puede escapar a la vagina mediante el momento de separación de la placenta. En cambio, el mecanismo Schultz,
la sangre permanece oculta detrás de la placenta y las membranas hasta que se libera la placenta. Por lo tanto, no asustarse que antes del desprendimiento placentario puede haber una expulsión de sangre, sobre todo en el mecanismo Duncan. En cambio, en el mecanismo Schultz, el sangrado viene después del alumbramiento placentario. Una vez que hemos esperado un tiempo prudencial para la expulsión de la placenta, y si las maniobras de masaje uterino, de comprensión del fondo del útero, estimulación de los pezones, colocar un poco de oxitocina, no hay desprendimiento de la placenta, podemos ir a la extracción manual de la placenta. Siempre en la extracción manual de la placenta, antes de introducir la mano, coloquen una vía, pidan ayuda del anestesiólogo, porque a lo mejor esta paciente, esta placenta no la podemos desprender manualmente, hay un acretismo placentario, hay un percretismo placentario que a lo mejor esta paciente toca ir a histerectomía. ¿Cuáles son los factores de riesgo de atonía uterina? Habíamos indicado la alta paridad, el útero distendido, por ejemplo, en pacientes con polidramnios, pacientes con embarazos múltiples, anomalías durante el trabajo de parto precipitado, trabajo de parto obstruido. Recuerden ustedes las fases del trabajo de parto. Pacientes que hemos inducido o hemos conducido el parto con ciertas sustancias como la oxitocina, también el tiempo, la dosis de oxitocina que estemos utilizando, y más aún si es paciente multípara, tiene alto riesgo de producir atonía uterina. Trabajo de parto prolongado, antecedente de hemorragia en el embarazo anterior. ¿Qué debemos hacer en una paciente que tenga atonía uterina? Inspección cuidadosa para excluir otra causa del sangrado, como por ejemplo la laceración del canal del parto. Inspección de la placenta después del parto. Esto debemos visualizar a ver si que la placenta se ha expulsado completamente, si no hay retención de restos o de cotiledones o de membranas, porque si hay una retención de cotiledones, la paciente va a seguir sangrando. Durante el examen para detectar laceraciones y causas de atonía, el útero ya debemos estar nosotros haciendo masaje uterino y se deben estar ya administrando uterotónicos. El momento que la paciente comenzó a presentar sangrado, ese momento, por favor, ustedes comiencen a colocar una vía. Realicen compresión uterina bimanual, movilice inmediatamente al equipo de obstetricia de emergencia a la sala de parto y solicite sangre eterna, sangre entera o glóbulos rojos concentrados. Solicitar ayuda urgente al equipo de anestesia. Asegúrese al menos 2 catéteres intravenosos de gran calibre para que el cristaloide con oxitocina pueda continuar simultáneamente con productos sanguíneos. Inserte un catéter Foley para medir diuresis. Con una exposición óptima y una vez más explore manualmente la cavidad uterina para detectar fragmentos de placenta retenidos y para detectar anomalías uterinas, incluidas las laceraciones o la ruptura del útero. Inspeccione minuciosamente el cuello del útero y la vagina. Si la mujer todavía está inestable o si hay hemorragia persistente, se administra transfusiones de sangre. Importante también en esta paciente que ya hemos comprobado que está la placenta completamente salida, que no hay restos placentarios, que no hay coágulos, podemos ocupar este balón de Bacre para coaptar la hemorragia. Y si es que con esto no pasa, ir pensando en tratamiento quirúrgico. Otra causa de hemorragia obstétrica de emergencia es la inversión uterina. Generalmente se da porque la implantación de la placenta está en el fondo y es de una implantación anormal, un acretismo o un percretismo placentario. Y si nosotros alamos esa placenta, podemos venir trayendo el fondo del útero hacia afuera. Otra causa también es la atonía uterina, la tracción del cordón que les explicaba y la placenta adherida normalmente como el síndrome de acretismo. Esto también se constituye en una emergencia obstétrica. El sangrado que ustedes van a observar en una inversión uterina es un sangrado que aparentemente no es mucho,
pero la paciente se nos está chocando. Las lesiones del canal del parto, estas lesiones no van a pasar el sangrado con la administración de oxitocina. Aquí tenemos que ir a observar el sitio de la lesión. Por lo tanto, es importante colocar un espéculo, observar el cuello del útero, observar el sitio de la lesión y con ayuda del anestesiólogo, para que nos dé una sedación, debemos colocar puntos de sutura en el sitio de la laceración. Generalmente puede ser el cuello del útero, puede ser las paredes vaginales, puede ser el periné, puede ser el sitio de la episiotomía, puede ser desgarros hacia el canal rectal, inclusive laceraciones de la uretra. Si es que el sangrado es cerca de la uretra, siempre coloquen una sonda Foley porque pueden lesionar el orificio de salida de la uretra y la paciente les va a regresar luego con una obstrucción urinaria. ¿Cuáles son las causas de ruptura uterina? Que es otra causa de hemorragia obstétrica. Por ejemplo, pacientes que están en riesgo de producirse una ruptura uterina son aquellas pacientes que han tenido una cesárea o una histerotomía previa, sobre todo esas cesáreas de tipo corporal o esas pacientes que han sido sometidas a una miomectomía un tiempo antes del embarazo previo, ¿no es cierto? Ruptura uterina reparada previamente, incisión o miomectomía a través o hacia el endometrio, resección cornual profunda en la trompa de falopio, por ejemplo, un embarazo ectópico a nivel cornual, antecedente previo, puede ser una causa de ruptura uterina. Traumatismos del útero coincidental con aborto por instrumentación, sobre todo en aquella paciente en el primer trimestre de embarazo que llega sangrando. Siempre sospechen en una manipulación uterina. Generalmente las pacientes no nos cuentan que estuvo sometida, por ejemplo, a un aborto provocado y puede ser una causa de hemorragia obstétrica. Traumatismo penetrante o no penetrante en accidentes de tránsito, ahora que están en moda los asaltos, robos, etcétera, puede ser una causa también de ruptura uterina. Problemas congénitos del útero, útero didelfo o tabiques, etcétera. Lesión uterina o anomalía del embarazo actual antes del parto, por ejemplo, contracciones persistentes, contracciones intensas, pacientes que han utilizado ciertos tipos de estimulantes, estimulación como la oxitocina o las prostaglandinas, instilación intraamniótica o de solución salina. Esto se ve poco, pero hay pacientes que por instrumentación para terminar el embarazo pueden utilizar estas sustancias. Durante el parto, la versión interna del segundo gemelo, el parto que utilizamos forceps, el trabajo de parto rápido y tumultuoso, el parto de nalgas, anomalía fetal que va a distender el segmento uterino. Todas estas causas pueden ocasionar, como digo, ruptura uterina. Es importante que ustedes manejen la clave obstétrica, la clave roja. En el momento que tengamos una hemorragia obstétrica, debemos activar esta clave. ¿Cómo la activamos? A través del coordinador, que van a ser en este caso ustedes como médico o el médico tratante. Cuando estén haciendo la RUALBA, necesariamente les va a tocar hacer ustedes. Un asistente 1, un circulante y el asistente 2. El coordinador es el que va a organizar el equipo y define conductas a seguir dependiendo de la simulación clínica. El asistente 1 registra eventos en la historia clínica y colabora con la realización de procedimientos. El asistente 2 abre el kit, colabora en la realización de procedimientos y el circulante es el que activa y comunica los diferentes servicios, asiste al coordinador en los diferentes procedimientos. Toca pedir sangre, toca pedir ir a la farmacia, toca pedir el balón de Bacri, toca pedir ayuda al anestesiólogo. Todo esto lo va a hacer el circulante, obviamente en coordinación con el coordinador.
Si la paciente está en una camilla, el asistente es el que está a la cabecera, el coordinador 1 y el asistente 2 a cada lado de la paciente, y el circulante es el que está prácticamente circulando por todo el espacio. No es buena práctica que el rato que utilicemos, por ejemplo, una sonda Foley, todo el mundo salga corriendo a buscar la sonda Foley, o un catete, todo el mundo salga buscando el catete. Para eso tenemos una persona que tiene que ir a las diferentes áreas a buscar. El coordinador va a organizar el equipo y verifica continuamente las funciones de los asistentes y del circulante, define las conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente, determina con la información de los signos vitales y el score MAMA el grado del choque en el que se encuentra la paciente y su evolución. Determina el tiempo de reanimación y reemplazo de volumen. Es el que da las órdenes, ¿no es cierto? Busca la causa de la hemorragia e inicia el tratamiento. El coordinador es el que va a ver qué sitio está sangrando y qué podemos hacer. Toma la decisión del traslado o asume el caso de acuerdo a la causa y capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Ordena la administración de fluidos, hemocomponentes, indica la administración de medicamentos, evacúa la vejiga previa asepsia y colocar catéter urinario para medir el volumen urinario, brinda la información requerida para los familiares o acompañantes a través del circulante y evalúa los parámetros de respuesta. ¿Qué va a hacer el asistente 1? Muchas de las veces ustedes como internos o como médico residente les va a tocar cumplir la función de asistente 1. Explicar brevemente los procedimientos a seguir y brindar confianza a la paciente, verificar la permeabilidad aérea, tomar la presión arterial, tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tomar la temperatura, la saturación de oxígeno, monitorizar la eliminación urinaria y registrar en el formulario respectivo. Suministrar oxígeno suplementario para conseguir saturación mayor al 90%, registrar eventos con tiempos en la historia clínica, por favor vayan anotando todo en la historia clínica, reevaluar el estado del choque luego de la infusión de líquidos e informar al coordinador del equipo, colaborar con el coordinador en la realización de procedimientos, es decir, si toca hacer una reparación de la episiotomía, pues tiene que estar con el coordinador y el asistente necesariamente participando. Cubrir a la paciente para evitar la hipotermia y verificar que la paciente esté en posición de desviación uterina o la posición de SIMS, si está embarazada más de 20 semanas, es decir, la posición acostada del lado izquierdo. El asistente 2 abre el kit previamente preparado, garantizar el acceso de 2 vías venosas, catéter 16 o 18, siempre utilicen una vía en cada brazo, ideal el brazo izquierdo, para en el brazo izquierdo, a través de ese catéter, administrar todos los medicamentos y en el brazo derecho la hidratación. Tomar muestras sanguíneas en 3 tubos, tubo tapa roja, tapa lila, tapa celeste y enviar al laboratorio. Administrar líquidos según la disponibilidad y colaborar con el coordinador en la realización de procedimientos. Realizar pruebas de coagulación junto a la cama. Y el circulante es la persona que va a activar el servicio de laboratorio y de medicina transfusional, es el que va a estar corriendo al laboratorio, corriendo a emergencia, a farmacia, marcando números telefónicos para pedir ayuda, es el que va a marcar los tubos con las muestras respectivas y las que va a llevar los tubos hacia el laboratorio y estar pendiente de los resultados. Una vez que activemos el protocolo de clave roja, siempre vamos a valorar la valoración materna, la valoración del feto, el manejo de hidratación e identificar la causa. Esto debe ser de una manera continua, ¿no es cierto? Ver el estado materno, ver el estado fetal, manejar la hidratación y manejar la causa del sangrado. ¿Cómo clasificamos el grado de shock? Miren la pérdida de volumen en una mujer gestante de aproximadamente 50 a 70 kilos.
Si pierde 10 al 15%, 500 a 1000 ml, eso habíamos indicado que se pierde prácticamente en una cesárea o en un parto complicado. Sin embargo, el nivel de conciencia no se altera, la perfusión está normal, la frecuencia cardíaca está en 60-90 por minuto, la presión arterial permanece normal, la paciente está compensada y la paciente prácticamente no necesita ninguna reparación electrolítica. Entonces, en un parto normal, en una cesárea normal, prácticamente los valores los compensa la hipervolemia fisiológica del embarazo. Pero ¿qué pasa cuando se pierde un volumen de 1000 a 1500 ml? Estamos hablando que la paciente ya se comienza a agitar, comienza a presentar palidez, comienza a presentar frialdad de las extremidades, el pulso comienza a subir de 90 a 100 por minuto, la presión arterial ya comienza a variar y lo podemos considerar como un choque leve. Esta paciente con estas características ya necesita transfundir cristaloides de 3000 a 4500 durante la primera hora. Si la paciente ha perdido un volumen del 26 al 36%, de 1500 a 2000 ml, ya la paciente comienza a presentar agitación, frialdad, palidez, sudoración. El asistente ya tiene que darnos la alerta, doctor, está la frecuencia cardíaca más de 100, la presión está bajando, está en 70, está en 80, sobre todo tengan en cuenta la presión diastólica. Esta paciente ya la podemos catalogar como un grado de choque moderado. Para recuperarse, esta paciente necesita una volemia de 4500 a 6000 ml. Y cuando la paciente ha perdido más de 2000 ml, paciente de histerectomía, paciente que tiene una laceración del canal del parto y que no actuamos, esta paciente ya está letárgica, puede estar en periodo de inconsciencia, está muy pálida, muy fría, está más sudorosa, el índice de capilar es un llenado capilar mayor a 3, es decir, está pálida, la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto, la presión está por debajo de 70, sobre todo diastólica, estamos hablando de un choque severo. Esta paciente para recuperarse necesita aproximadamente 6000 ml de líquidos. Entonces es importante que nosotros manejemos este índice de choque, ¿no es cierto? El indicador de frecuencia cardíaca y de presión arterial sistólica nos va a servir mucho para clasificar el índice de choque. Si es mayor a 1, se debe iniciar transfusión inmediatamente con 2 unidades de sangre. Si no tenemos el cariotipo, podemos administrar inclusive o negativa, lo que pasa que es la sangre más difícil de conseguir. Y si no está disponible, se puede utilizar O positivo y solicitar las unidades adicionales cruzadas. Importante, si ustedes transfunden 6 unidades o más de glóbulos rojos, se debe mantener la relación 1-1-1. Es decir, por cada unidad de glóbulos rojos, se debe administrar una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. ¿Cómo clasificamos la gravedad del sangrado? Aquí tenemos un pictograma para la estimación visual de la hemorragia obstétrica. Miren ustedes, una toalla sanitaria manchada aproximadamente significa 30 ml de pérdida de volumen. Toalla sanitaria empapada, 100 ml. Si la paciente me dice, doctor, estoy sangrando toda la noche, la toalla está sumamente empapada y he botado 5 toallas, esas 5 toallas equivalen a aproximadamente 500 ml. Si la paciente se sometió a una cirugía y vemos que el apósito de 10 por 10 aproximadamente está sumamente empapado, la pérdida es de aproximadamente 60 ml. Si tenemos un pañal adulto empapado 250 ml, si un apósito mucho más grande y vemos que ese apósito está con coágulos, está sumamente empapado, esto significa aproximadamente 350 ml de pérdida. Si tenemos una semiluna casi llena de sangrado, significa 500 ml por cada semiluna. Si la paciente la vemos que en la sala, en la camilla, está empapada ella, está empapada las sábanas, está empapada la cama, es aproximadamente 1000 ml de pérdida.
Si la mancha de sangre cae al piso, vemos que la paciente está en un charco de sangre, 1500 ml. Y si la hemorragia posparto se derrama de la camilla al piso, está toda la cama, todo el colchón, todas las sábanas, esto significa que aproximadamente hay una pérdida de 2000 ml. Podemos utilizar el traje anti-shock, es un traje no neumático. En algunas unidades operativas ustedes lo van a encontrar. Sin embargo, está contraindicado en estenosis mitral, en pacientes obviamente embarazadas, en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo debemos activar el protocolo de clave roja? ¿O qué debemos hacer en la paciente con esas características que ya le hemos evaluado, que está sangrando mucho, que hemos evaluado el latido cardíaco, que hemos evaluado el origen del sangrado? Concomitantemente con esto, debemos asegurar que esta paciente esté respirando. Debemos asegurar una vía aérea que proporcione oxígeno suplementario para conseguir saturación mayor al 90%. Asegúrese 2 accesos venosos, el catéter 16 o 18, si no tienen el 16 o 18, el 20, no utilizar el 22, el 24, el 25, porque es muy delgado y no van a poder pasar la cantidad de volemia que necesitamos. Concomitantemente con la colocación del catéter, sacar las muestras para enviar al laboratorio, que nos indiquen las pruebas de coagulación, nos indique el tipo de sangre, nos indique la cantidad de plaquetas, ¿no es cierto? Inmediatamente iniciar la reposición de líquidos con la fórmula que habíamos indicado, 3-1, infusión rápida de cristaloides, aproximadamente 500 ml de bolo, según evolución clínica, hasta que la presión arterial suba por lo menos a 90 milímetros de mercurio. La reposición rápida o en grandes volúmenes en pacientes preeclámpticas, en pacientes anémicas y en pacientes cardiópatas, tener el riesgo de que estas pacientes rápidamente nos puede hacer un edema agudo de pulmón si es que no controlamos la diuresis. Si la paciente presenta choque severo, transfundir 2 concentrados de glóbulos rojos previos a la realización de pruebas cruzadas, y en caso de no disponer pruebas cruzadas se colocarán 2 unidades de tipo ORH negativo. Debemos vaciar la vejiga y colocar sonda Foley o drenaje con bolsa de recolección con la finalidad de medir la diuresis horaria. Mantener abrigada a la paciente y activar la red para transfundir a la paciente a una unidad de mayor complejidad. Si vemos que esta paciente tiene una atonía uterina, tiene una laceración del canal del parto, que probablemente no podamos resolver, estabilicen a esta paciente, pasen las unidades de líquidos que necesita pasar, pidan sangre e inmediatamente transfiéranla. ¿Qué exámenes debemos pedir? Yo les indicaba que debemos tener 3 tubos, ¿no es cierto? Tapa lila, tapa roja, tapa azul, con la finalidad de pedir biometría, las pruebas cruzadas, tiempos de coagulación, fibrinógeno, medir la función hepática, medir la función renal, medir electrolitos, medir la gasometría. Todo esto debemos, a través del circulante, pedir en el laboratorio que se nos haga lo más pronto posible. Una vez que hemos estabilizado a la paciente en cuanto a su función vital de respiración, de pulso, de presión arterial, debemos iniciar el masaje uterino o compresión bimanual con guantes estériles, el puño de una mano colocar en la vagina, presionando la cara anterior del útero, y con la otra mano se comprime a través del abdomen la cara posterior del útero. Esta maniobra hace que el sangrado por atonía uterina disminuya. También podemos utilizar el torniquete abdominal. Aquí estamos indicando a través de vía vaginal una mano, y a través del fondo del útero hacer compresión. También debemos administrar, en el caso de atonía, uterotónicos si el caso lo amerita. Y para esto tenemos la oxitocina, 10 unidades intramuscular o 5 unidades intravenoso lenta.
La oxitocina, si es que no pasa con esta dosis, podemos aumentar en 20 a 40 unidades en 1000 ml de solución cristaloide en infusión intravenosa, 250 ml hora. No tengan miedo al utilizar la oxitocina. Siempre recuerden que la oxitocina tiene un efecto antidiurético, por lo tanto, tengan cuidado la diuresis de la paciente. Podemos utilizar también el misoprostol, dosis 800 microgramos sublingual o vía oral o también vía rectal. La metilergonobina o el famoso Metergin, obviamente no utilizarlo en pacientes que tengan la presión alta. Podemos, por ejemplo, en pacientes preeclámpticos que está contraindicado, podemos utilizar 0,2 miligramos intramuscular. Se puede repetir cada 2 a 4 horas, máximo 5 horas, en un periodo de 24 horas. Si a pesar del masaje uterino y la administración de oxitóxicos, la hemorragia no cede, se debe colocar la compresión uterina a través de un torniquete o el balón de Bakri. Aquí tenemos el balón de Bakri, que es un balón que se lo introduce vía vaginal, se lo pone a nivel de la cavidad endometrial y se lo infla a través de una solución. Generalmente 500 milímetros cúbicos es suficiente para coaptar la hemorragia. Si la hemorragia es por causa de laceración del canal del parto, por trauma del tracto genital, debemos inspeccionar visualmente la cavidad, aplicar presión del sitio de sangrado, realizar reparo de las lesiones y en caso de no obtener resultados, transferir a esta paciente. Muchas de las veces la paciente no nos colabora porque tiene dolor, no tenemos anestesiólogo, tenemos un desgarro de la pared vaginal. Colocar puntos a ciegas va a ocasionar más sangrado. Por lo tanto, en esta paciente, si es que mismo no es posible colocar los puntos, no nos colabora o hay mucho dolor, no hay anestesiólogo, empaqueten a esta paciente, pongan una compresa, pongan un tampón, envíen inmediatamente a un sitio de mayor complejidad. Los uterotónicos como la oxitocina o el Metergin o la prostaglandina no nos va a ayudar si el sangrado es por desgarro del canal del parto. No nos sirve, ¿no? Los oxitóxicos o la prostaglandina o el Metergin nos sirve cuando el sangrado es causa uterina, es decir, por atonía uterina. Si la placenta está retenida y hay sangrado, pues no intente removerla porque va a ocasionar más sangrado. Más bien déjela ahí, estabilice a la paciente, estabilice sus signos vitales, estabilice su saturación y envíe a un centro de mayor complejidad. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que su sangrado sea por causa de coagulopatía? En estas pacientes habíamos indicado en la introducción que es raro el sangrado por coagulopatía, sin embargo hay que tenerlo presente. En estas pacientes nos va a ir muy bien el uso del ácido, con todas las medidas anteriores, utilizar el ácido tranexánico en dosis de 1 gramo intravenosa, luego cada 6 horas, en caso de hemorragia posparto, secundaria a traumatismo del canal del parto. Ahí sí nos va a ir muy bien una vez que hemos solucionado el sangrado en el canal del parto, utilizando las suturas adecuadas, utilizar el ácido tranexánico luego. Sospecha de trastorno de coagulación en la historia clínica. Paciente que no cede con el sangrado con el uso de uterotónicos inicialmente. Y en caso de hemorragia que no cede, colocar balón de compresión uterina previa administración de antibiótico profiláctico. Si no se obtiene un resultado satisfactorio en el manejo de estas patologías, se debe realizar la transferencia a un centro de mayor complejidad. ¿Qué debemos tener en el kit de clave roja? Y eso es importante que ustedes cuando estén en las unidades operativas, sobre todo en la rural, revisen que dentro del kit para emergencia obstétrica hemorrágica, por lo menos debe constar como mínimo
una bolsa para medir la diuresis, ¿no es cierto? Una sonda Foley, una cánula nasal para administración de oxígeno, un catéter intravenoso, 16, 18, 20, catéter urinario, equipos de venoclisis, esparadrapo, de repente no hay esparadrapo para colocar el catéter y es un problema, ¿no es cierto? Jeringuillas, mascarillas de oxígeno, suturas, paciente, si es posible, tener un balón de Bacri, que bueno, material de laboratorio, tubo tapa roja, tapa lila, el tapa azul, insumos como pedidos de laboratorio, torniquete para colocar el catéter, tener líquidos, solución salina, el lactato de Ringer, antibióticos como la cefazolina, la oxitocina, tener misoprostol, tener la metilargonovina, todo esto, si ustedes tienen como emergencia, van a salvar una vida. El hecho de que tengan una paciente que tenga con una hemorragia que llegue sangrando la camilla, el piso, coágulos, esa paciente se les va a chocar fácilmente y tienen minutos para que ustedes actúen. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy atento a alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Chicos, abrimos la ronda de preguntas. Cualquier duda la pueden colocar en el chat. Estamos siempre a la orden. Si de repente tienen alguna circunstancia obstétrica de emergencia, por favor no duden, cojan el teléfono, llamen, pidan asesoramiento. Siempre recuerden que la hemorragia obstétrica es una hemorragia que puede comprometer la vida de la paciente. La hemorragia en el primer trimestre, recordar aborto, embarazo ectópico, mole y datidiforme. En la segunda mitad del embarazo, desprendimiento placentario, acretismo placentario, atonía uterina y todas las laceraciones del canal del parto, incluido retención placentaria. Bien, si no hay preguntas, se les agradece y deseándoles muchos éxitos en el internado, chicos. Sí, doctor, me parece que no hay preguntas. De parte de todo el comité organizador y de los asistentes, queremos agradecerle enormemente por esta magnífica presentación. Creo que a todos nos quedó muy claro el tema abordado y nos llevamos pues conocimientos que van a ser muy valiosos para implementar, ¿no?, en nuestra vida profesional. De nuevo le agradecemos enormemente y también queremos agradecerles a todos los participantes por asistir a esta conferencia. Listo, chicos. Mucha suerte y un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Recuerden, chicos, que a las 11 de la mañana los esperamos para la siguiente ponencia con el tema escoria de mama y claves obstétricas. Esta se encuentra a cargo de la doctora Claire Cueva. Gracias, chicos. Eso ha sido todo. Les recordamos que la transmisión quedará disponible, ¿no?, en el canal de YouTube de ASOCEN UNL y se les estará enviando la información pertinente al grupo de WhatsApp.